Bienvenidos a todo el mundo a esta nueva webinar de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Yo soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, el presidente de la SEPAR. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta webinar que dedicamos, que hacemos en conmemoración del Día Mundial sin Tabaco. Ya saben ustedes que este Día Mundial sin Tabaco está dedicado a las tácticas de la industria tabaquera y otras industrias relacionadas con la misma para atraer a los jóvenes a las nuevas formas de consumo de tabaco. Ya no solamente es atraerlos al consumo de los cigarrillos, sino también atraerlos al consumo de los cigarrillos electrónicos o de los dispositivos que calientan pero no queman tabaco, o de las pipas de agua. Hay que alertar a nuestros jóvenes que el consumo de estas formas de tabaco es tan perjudicial, es tan adictivo, es tan tóxico como el consumo de cigarrillos. Pero por otro lado no podemos olvidar que estamos viviendo una epidemia por una nueva enfermedad producida por un nuevo tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Y sabemos, y hay estudios que así lo demuestran, que esta enfermedad aparece de forma más grave, con un peor pronóstico en los fumadores que en los no fumadores. Además, también debemos entender que esta nueva epidemia es una nueva oportunidad para abandonar el consumo del tabaco. Y es precisamente de todas estas cosas de las que queremos hablar a lo largo de esta webinar. Y para hablar de todas estas cosas tenemos a tres importantes expertos, a tres expertos españoles que representan a la vez tres sociedades científicas que han hecho mucho en favor de la prevención, el control y el tratamiento del tabaquismo, y que han sido ellos personas que han liderado muchas de estas acciones. Yo se los voy a presentar rápidamente y después ya les iré introduciendo a cada uno de ellos para que hagan su ponencia. El primero, quien primeramente me gustaría presentarles es al doctor Jesús Carlos Gómez, que es el presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Esta sociedad se ha distinguido porque ha puesto en marcha interesantísimos programas de tratamiento del tabaquismo desde las oficinas de farmacia. Estoy seguro que Jesús nos va a hablar de los resultados y de las conclusiones de estos programas de tratamiento. También quisiera presentarles al doctor José Luis Díaz Maroto, que no necesita mucha más presentación, todos ustedes lo conocen bien. Es el coordinador del grupo de tabaquismo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Él y su sociedad también han hecho múltiples cosas en favor del diagnóstico, del tratamiento, de la prevención, del control del tabaquismo. Y por último, el doctor Jaime Signes Costa, que es el coordinador del área de tabaquismo de la SEPAR, también muy bien conocido por parte de ustedes y también ha liderado importantes actividades de esta sociedad en favor del control del tabaquismo. Yo ya sin más, antes de pasar a darles la palabra, agradecerles a ellos pues el que estén con nosotros, agradecerles a ellos el tiempo que se han tomado para preparar sus charlas, van ustedes y nosotros a aprender mucho de todas estas charlas y agradecer también, como no, a todos ustedes que estén ahí detrás de esta cámara escuchando esta webinar. También me gustaría agradecer el patrocinio no condicionado que de esta webinar está haciendo Pfizer.
Yo creo que sin más dilación vamos a comenzar. Decirles que la mecánica de la presentación será que cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos para presentar su ponencia. Después yo les preguntaré a cada uno de ellos durante otros 15 minutos y en consecuencia tendremos una hora de webinar. A lo largo de la webinar, en sus pantallas va a aparecer una dirección de email. Todos aquellos que quieran hacer preguntas pueden mandar sus preguntas a esta dirección de email y los ponentes las responderán en un plazo de 24 a 48 horas después de que termine la webinar. Así que ya sin más preámbulos, voy a ceder la palabra al doctor Jesús Carlos Gómez, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, para que nos haga su presentación. Jesús, cuando quieras. Muchísimas gracias, profesor Carlos Jiménez. Es un verdadero placer y honor para mí poder compartir este rato con todos ustedes en representación de mi sociedad científica, que en estos momentos pues, somos ya unos 5.500 socios en CEFAC, farmacéuticos comunitarios muy activos y donde la cesación tabáquica es un punto, vamos, es uno de los servicios más importantes, yo diría de los que más intensamente hemos trabajado en los últimos años, ¿no? Y bueno, y compartir pues con mi amigo José Luis Díaz Maroto, maestro y amigo, y con el coordinador ni más ni menos que de SEPAR, el doctor Jaime Seinés. Bueno, sin más dilaciones, voy a empezar con mi presentación. Bueno, hoy vamos a hablar del impacto que esta pandemia ha tenido en la actividad asistencial sobre el tratamiento del tabaquismo en la farmacia comunitaria, ¿no? Bueno, yo diría, ¿por qué el farmacéutico comunitario debe estar implicado en la cesación tabáquica? Bueno, aquí estoy en mi despacho donde hago el seguimiento de cesación tabáquica con uno de los pacientes. Mirad, hay algo que está muy claro. Si analizamos los aspectos básicos de la atención farmacéutica, veremos la similitud que tiene con la cesación tabáquica. Nosotros en la atención farmacéutica, en la farmacia, tenemos que hacer promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Tenemos que incidir en la dispensación, lógicamente, asegurar una buena dispensación de los medicamentos prescritos por el médico, resolver las consultas sobre salud que se efectúan en la farmacia a través de la indicación farmacéutica, el seguimiento farmacoterapéutico fundamental. Después de haber hecho un buen diagnóstico y tratamiento hay que seguir a ese paciente, sobre todo para evitar resultados negativos a la medicación. Y por último, uno de los aspectos destacables es el trabajo multidisciplinar. Pues díganme ustedes si esos 6 aspectos no serían hermanos en la cesación tabáquica con la atención farmacéutica. Por lo tanto, la implicación del farmacéutico debe estar siempre ahí. ¿Y qué objetivo pretendemos con ello? Evidentemente, el básico sería concienciar, apoyar, acompañar al fumador para que abandone esta patología crónica que nosotros llamamos la adicción al tabaco. ¿A través de qué? De la atención farmacéutica, por un lado, y a través también de la cesación tabáquica, de ese servicio de cesación tabáquica que hemos ido creando en las farmacias comunitarias. ¿Y a qué población nos vamos a dirigir fundamentalmente? Evidentemente, 2.300.000 personas entran todos los días en las 22.000 farmacias españolas. 2.300.000 personas. Imagínense lo que podemos llegar a hacer. Pero bueno, facilitar y ver a qué tipo de pacientes deberíamos actuar en principio. Fumadores que no desean dejar de fumar, por lo menos con una intervención mínima. Luego veremos un documento que además está apadrinado con SEPAR y SEMERGEL, entre otras sociedades científicas. También a los fumadores que desean dejar de fumar. Se les ayuda una atención personalizada. Está demostrada que la implicación de un sanitario con un tratamiento médico triplica las posibilidades del abandono del tabaco de cuando no se realiza de esta forma. Luego es fumadores que no fuman y que vienen a la farmacia. Hay que potenciarlo y sobre todo cuando hay delante otros que son fumadores. Hay que transmitir aspectos positivos del hecho de no fumar. Y finalmente a esos fumadores que están dubitativos, ¿no? Que habrá que ver en qué fase pronóstica están, pero sobre todo yo diría a esos que han recaído, ¿no? A esos que han recaído lo ven como un fracaso. Nosotros decimos que es una etapa más, que está más cerca de abandonar el tabaco y que el fracaso es una caída, no es un abandono. Muy bien, ¿qué ha ocurrido durante esta pandemia en la cesación tabáquica en la farmacia comunitaria? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues yo he ido a buscar los datos de mercado porque al final obras son amores, ¿no? Y bueno, quiero agradecerme, me han transmitido, nosotros a partir de enero tuvimos
un hecho muy importante, y es que había fármacos como la vareniclina y el bupropión que se podía financiar por la Seguridad Social. Bueno, pues fíjense ustedes lo que ha ocurrido. Se ha disparado, pues en enero del 19, por ejemplo, de vareniclina se dispensaron unas 3.000 unidades en España en la tercera semana. Y eso pasó a ser 12.500 en la tercera semana de enero del 2020. Por lo tanto, fíjense ustedes el salto tremendo de personas que solicitaron participar en la cesación tabáquica, bien sea a través de medicina, a través de enfermería o a través de farmacia. Bien, pero eso ha sido enero y febrero, ahí vemos los picos arriba. ¿Pero qué ha pasado con la pandemia? ¡Bum! Ha habido, bueno, un descalabro tremendo. La gente, pues como han podido ver, las unidades han pasado de 12.500 a 2.000. Esta es la financiación de la Seguridad Social. ¿Y aquí podemos atribuir esto? Evidentemente, enero o marzo, una gran demanda, porque siempre al principio de año, ¿quién no tiene buenos planteamientos y buenos sentimientos, ¿no? Y deseos de cambiar? Ese es uno. Pero luego también la cobertura de los tratamientos por la Seguridad Social ha hecho que trabajemos todos mucho más multidisciplinar y el paciente se ha animado a dejar el tabaco. ¿Y qué ha ocurrido en marzo-abril? Bueno, pues en marzo-abril ha habido gente que ha esperado iniciar sus tratamientos de cesación tabáquica, gente que ha paralizado, tenías el medicamento en la receta y no lo ha empezado. Yo tengo varios casos de ellos. También abandonos de tratamientos, personas. Bueno, estoy pensando en un paciente de Lérida que le llevan en el hospital del Vallebrón, que bajaba a Barcelona. Bueno, ahora no bajo, voy a esperar que acabe la pandemia, retomaré. Y luego a la disminución de la interacción que ha habido entre sanitarios, sobre todo a nivel de la atención primaria, ¿no? Y luego la intensidad, los momentos que hemos vivido, yo hablo en la farmacia, pero es que hemos vivido todos en los hospitales y en los centros de salud. Bueno, esto ha influido. Luego veremos qué debemos hacer para sobreponernos a esta situación, ¿no? Fíjense cómo nos hemos encontrado en la farmacia comunitaria. Esta es la realidad de lo que hemos vivido en esta pandemia. Quiero recordar que si no ha sido por muerte o por enfermedad, ninguna de las 22.000 farmacias ha dejado de dar servicio al 100% de la población española en todo el territorio nacional. Bien, pues esta es la situación. Grandes colas, así hemos estado el mes de marzo y abril, grandes colas, porque no todo el mundo podía entrar a la farmacia, iba por turnos. Ha habido farmacias que ha tenido que poner, oiga, ¿usted para qué viene? ¿Para EPIs, guantes, mascarillas, etcétera? ¿Para medicación? ¿Para consultas? Hemos organizado como hemos podido. Fíjese las limitaciones físicas que nos encontramos en la farmacia, ¿no? Desde mamparas hasta cordones de separación, etcétera, etcétera. Esto dificultó muchísimo el no poder acceder a la persona a la zona de atención personalizada, con mascarillas, en fin, con guantes, hablando muy difícil, ¿no? Y con el estrés de las personas esperando. Esta es la situación que nos hemos encontrado en la farmacia durante la pandemia. Muy bien, pues esa limitación, ¿en qué se ha traducido esa situación que han visto ahí? Pues mire, por ejemplo, limitación de espacios en la farmacia. No poder acceder a la zona de atención personalizada básica para hacer un servicio de cesación tabáquica. Dificultad de interacción en condiciones normales con el paciente. Una situación de estrés y nerviosismo que se ha vivido en la población de forma intensa, pero también en el personal de farmacia. Nosotros tampoco teníamos equipos de protección individual. La administración nos ha dejado, pues como la mayoría, tirados, absolutamente tirados. Nos hemos tenido que buscar la vida de la mejor forma que hemos podido. Disminución de horarios y reducción de personal. Hemos tenido que hacer turnos para evitar contagios. Muchas consultas de salud que nos han venido. Los centros de salud, lógicamente, han disminuido visitas por el colapso que tenían y muchas de ellas han llegado a la farmacia, donde la gente no tiene que pedir hora para ser atendido. Muchas consultas han sido relacionadas con el COVID. Oiga, me duele la cabeza, tengo síntomas de fiebre, tengo problemas de respiración. Todo el mundo, pues lógicamente, ante cualquier mínimo síntoma, era un síntoma de alarma, se convertía en un síntoma de alarma. Muchas solicitudes, equipos de protección individual. Ha habido un incremento notable de consultas telefónicas, muchísima gente que no podía salir de casa y bueno, el teléfono era sonar, ya era la música de fondo que teníamos en la farmacia, el sonido del teléfono. Hemos tenido un acúmulo de personas para retirar medicación porque no sabían cuándo podrían volver a salir. Y finalmente también tengo que decir que ha habido la creación de nuevos servicios, ¿no? Es curioso, la administración que no reconocía hasta ahora la atención farmacéutica domiciliaria, lo que nuestros políticos no han sabido, no han podido, no han querido hacer, lo ha legislado el pueblo y se ha convertido la atención farmacéutica domiciliaria en unos servicios estrellas que han evitado el colapso del Sistema Nacional de Salud. Yo simplemente en mi farmacia en un mes y medio tengo más de 50 visitas domiciliarias con dispensación, entrega de medicación. Muy bien, pues a todo ello he buscado y he visto una encuesta del Hospital Universitario de Santa María de Lleida, del coordinador de tabaquismo, Avellà, y decía
ellos han visto que los exfumadores, la mayoría, no han recaído durante esta pandemia. También han visto que aquellos fumadores que seguían fumando y más durante estas fechas, ¿no? A diferencia de otras adicciones, otras patologías crónicas, no ha habido recaídas como sí han habido en otras patologías, os voy a decir, por ejemplo, el alcohol. ¿Y qué ha pasado en la farmacia? Pues yo con los compañeros que he consultado y he hecho una pequeña encuesta, confirman los datos del coordinador de tabaquismo del Hospital Universitario de Lleida, ¿no? Y en mi farmacia lo mismo, es decir, todos los exfumadores que les he preguntado siguen sin fumar. He llamado por teléfono a todos los que tenían cesación tabáquica y todos me han confirmado que seguían sin fumar. Bueno, esto es lo que tenemos hasta ahora. Esta es la situación que hemos vivido todos de crisis económica, social y sobre todo sanitaria. Pero, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Llorar no sirve para nada. Vamos a buscar soluciones. Bien, yo me he basado en algo que estoy convencido que al doctor Carlos Jiménez, al doctor José Luis Díaz Maroto y al doctor Jaime Signés le va a encantar, que es una formación que hicimos conjunta médico-farmacéutico de formación. Se hicieron unos 3.000 farmacéuticos de toda España para que crearan su servicio de cesación tabáquica. Bueno, de 800 pacientes se hizo un corte y cuando llevamos 800 pacientes se vio que a 6 meses el 66,4% había dejado de fumar. Estos son datos del 2018 que presentamos en el Congreso de Alicante y que el doctor Jiménez y el doctor Díaz Maroto estaban presentes. Como hemos tenido que suspender el Congreso que hubiéramos tenido ahora en mayo en Bilbao y lo hemos trasladado de forma virtual en octubre, ya les emplazo porque ahí vamos a presentar los resultados ya finales de sin duda uno de los estudios más grandes a nivel mundial que se ha hecho en farmacia. Han participado 1.100 pacientes y 910 han llegado a 12 meses. ¿En qué situación? Lo veremos cuando hagamos la evaluación estadística. Bueno, pues con toda esta formación que hemos hecho presencial y práctica, ahora vamos a hacer un impulso. Y durante esta semana sin humo se han editado una serie de vídeos por compañeros del área de tabaquismo de CEFAC, del grupo respiratorio. Y bueno, pues este es, por ejemplo, uno de los ejemplos que se están poniendo de campañas. Te animas a traspasar la línea, ahora es el momento, ¿no? Lo decía el doctor Carlos Jiménez, que está visto que aquellos pacientes fumadores tienen mucho más riesgo de poder tener una infección por COVID más agresiva, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones vamos a actuar? Pues mira, nosotros vamos a actuar sobre todo en la dispensación, es un buen momento para actuar, en la consulta en la farmacia, también los servicios de cesación tabáquica. Aquí tengo a mi amigo Aguiló, coordinador del área de tabaquismo en Baleares. Bueno, ¿y a qué pacientes nos vamos a dirigir? Nosotros, ante toda consulta de patología respiratoria, ¿usted fuma? Ante toda consulta o toma de tensión o problema de riesgo cardiovascular, ¿usted fuma? Ahora mismo se duplican las visitas, se triplican las visitas de problemas dermatológicos, por alergia sobre todo, y también de servicios de nutrición, ¿no? Yo tengo un servicio de nutrición en la farmacia. A todos los pacientes se les pregunta si fuma o no fuma. Y finalmente, pues todos aquellos que están en un proceso agudo, evidentemente tenemos que actuar con ellos. Bueno, aquí estaría el algoritmo, que no me voy a entretener, que es el algoritmo que hemos pactado pues, con SEPAR y Semergen, entre otras sociedades científicas, donde está muy clara a qué tipo de paciente debe actuar el farmacéutico, a quién tiene que derivar, en qué circunstancias, a quién se le va a hacer una dispensación de medicación que no necesita receta médica, a quién se le va a indicar o se le va a derivar para que se le prescriba. Muy bien, con estas sociedades que ustedes ven aquí, SEPAR, SEMFIC, Semergen, SEMS y CEFAC, nosotros hemos llegado a un documento del farmacéutico en cesación tabáquica de una intervención mínima. Todos debemos actuar en la farmacia, todo el equipo con más o menos preparación, con un objetivo, que el paciente reflexione sobre el consumo de tabaco, informarle de la posibilidad de la atención personalizada que le podemos brindar siempre de forma multidisciplinar. Yo creo que el gran éxito es trabajar todos de forma conjunta. ¿Qué contenido vamos a hacer en esta intervención mínima? Pues un consejo sanitario, ofrecer ayuda si se plantea abandonar el tabaco, entregar material y sobre todo un acompañamiento para que se vea que no está solo. Bueno, aquí estarían los beneficios de dejar de fumar. Hay que incidir mucho, sobre todo en esas medidas que van a notar rápido la bajada de la tensión, la recuperación del gusto, del olfato, el respirar mejor, el caminar mejor, la mayor actividad, etcétera, etcétera. Antes aludía a este documento del rol del farmacéutico que ha visto la luz este mismo año, y que 2 de sus autores están aquí presentes, ¿no? Bueno, ¿qué recomendaciones base? Muy rápidamente. Fumar es posible, que nadie se engañe, es posible. Que no se desanime si no se consigue la primera. La recaída es un paso más
y de la caída siempre nos vamos a levantar mucho más fuertes. Tratar de conocer los motivos por qué han sido estas caídas, por qué se fuma, no fumar en espacios cerrados. Si quiere dejar de fumar, dígalo, ese proverbio chino, ¿no? Los objetivos haz los públicos y los conseguirás. Si le han recetado algún tratamiento, ponerse en manos coordinadas de los profesionales de salud, desde la farmacia al seguimiento farmacoterapéutico se lo podemos hacer, para evitar sobre todo resultados negativos a la medicación. Abandonar ese enemigo que ha sido el tabaco y buscar otros amigos que compensan mucho más. No abandonar nunca el tratamiento, si hay algún efecto secundario, preguntar y sobre todo basarnos en todos aquellos aspectos positivos, que va a estar más ágil, la resistencia física, la mejora de la piel, etcétera, etcétera. Muy bien, dicho esto, ¿qué tenemos nosotros en el servicio de cesación tabáquica? Ahora lo veremos. Ofrecemos el servicio, una intervención mínima. Si el paciente quiere entrevista inicial y servicio de cesación tabáquica con varias visitas, y con una comunicación siempre con el médico o otro profesional sanitario, como puede ser el psicólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera. Y luego indicadores de servicio que nosotros desde el programa CEFAC Expert hacemos de valoración del servicio y de los resultados obtenidos. Vemos algunos de los aparatos que utilizamos. Finalmente, voy a presentarles nuestro programa estrella, el CEFAC Expert. Lo que no se registra no existe. Por lo tanto, nosotros tenemos una entrevista inicial, vemos los hábitos y la situación del paciente. También registramos la historia tabáquica, cuántos cigarrillos ha fumado, desde cuándo, en qué intensidad, de qué tipo, de qué forma los fuma, si ha hecho algún tratamiento para dejar de fumar, etc. Luego les hacemos una exploración desde la tensión arterial, una coximetría, la edad pulmonar a través del COP6, etcétera, etcétera. Registramos la medicación que está tomando, la revisión del uso de la medicación siempre es básica y fundamental y es uno de las pirámides que nos basamos en la cesación tabáquica. Luego, a ver, la dispensación de tratamientos que no necesitan receta médica, como puede ser la terapia sustitutiva con nicotina, o si consideramos que debe haber un tratamiento que necesite receta, como puede ser vareniclina o bupropión, derivamos al médico para que éste valore. Y a veces también combinación de tratamientos. Y ya para finalizar, podemos realizar un informe para el paciente, un informe para el médico que derivamos con los logos de las sociedades científicas que avalan el proyecto, y así hacemos sucesivas visitas de seguimiento al paciente durante 7, 15, 30, 60 días. Muy bien, y finalmente, darle las gracias a que haya algunos de los 200 investigadores que han participado en el estudio, son algunos de los miembros del área de tabaquismo dentro del grupo respiratorio de CEFAC, un grupo numerosísimo, y a los cuales quiero dar las gracias y a ustedes también, porque juntos somos más fuertes. Y lo digo aquí desde Barcelona, siempre sumando, seremos más grandes, acometeremos los retos que queramos y saldremos mucho más fuertes de esta pandemia. Muchas gracias, profesor Jiménez, y espero haberme ajustado a los tiempos que usted me había mandado. Muchísimas gracias, Jesús. Te has ajustado perfectamente y además ha sido una comunicación bien bonita, mostrando pues un protocolo muy multidisciplinario que vosotros estáis llevando a cabo desde vuestras oficinas de farmacia. Muchas gracias y muchas gracias por ese mensaje de que fuertes, que unidos somos más fuertes. Es un mensaje muy necesario en estos días de la COVID-19 y sobre todo muy necesario para enfrentarnos al tabaquismo. Pasamos ahora a presentaros al doctor José Luis Díaz Maroto Muñoz. Él, coordinador del grupo de tabaquismo del Semergen, tiene ahora la palabra para hablarnos desde su punto de vista sobre esta combinación COVID-19-tabaquismo. Adelante, José Luis. Pues muchísimas gracias, profesor Carlos Jiménez Ruiz, por esta invitación y también por compartir estas ponencias con don Jesús y don Jaime. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los compañeros que están aquí detrás de la cámara y nos dedican su tiempo. Y, por cierto, a ver si puedo compartir. Esta tiene mi primera diapositiva, ya me han hecho la presentación. Decía que, por cierto, muchos pacientes fumadores se habían animado, como decía don Jesús, en el mes de enero para dejar de fumar con la financiación de los medicamentos, que también, por cierto, es muy importante resaltar que cuanto mayor es la accesibilidad a los medicamentos, mayor número de pacientes fumadores quieran hacer un intento serio de dejar de fumar, luego sí que influye que los medicamentos estén financiados, pero llegó el virus asesino COVID-19 y, como pasa también en atención primaria y en atención hospitalaria, todo se ha paralizado y nos hemos centrado casi, o sin casi, 3 meses en la actuación sobre el COVID-19.
He de decir también que pese a estar paradas las consultas de primaria, casi todas las consultas, también las de especializadas, revisiones, pruebas diagnósticas, complementarias, analíticas, TAC, escáner, etcétera, yo creo que la comunicación, bajo mi punto de vista, con compañeros del hospital y con compañeros farmacéuticos ha aumentado. Y, por ejemplo, en mi medio rural, mis compañeros farmacéuticos nos han ayudado muchísimo a el trato con los pacientes, muchísimo a prolongar las recetas electrónicas. Nos hemos comunicado constantemente por teléfono y con WhatsApp para que estos pacientes no tuvieran que ir directamente a las consultas nuestras o a la farmacia, sino que directamente con las recetas electrónicas, con los WhatsApp, entre farmacéutico y médico de primaria nos hemos ayudado mutuamente. Y también más comunicación, incluso con nuestros compañeros del hospital, a través del teléfono, con nuestros números de 5 cifras que hemos podido comentar aspectos de los pacientes que no podían ir a los hospitales porque estaban colapsados, geriatría, medicina interna, neumología, etc. Ya se decía en la guía americana del tratamiento del tabaquismo, ya hace ya más de 10 años, 2010, estando aquí presente nuestro principal traductor, el profesor Carlos Jiménez Ruiz, ya se hablaba de líneas telefónicas, de ayuda al fumador. Estamos en tiempos de telemedicina y, por lo tanto, fíjense ya en el año 2010, incluso antes, cómo se hablaba de la línea telefónica de ayuda al fumador, incluso línea telefónica de ayuda al fumador proactiva y combinado con medicación. Y es muy importante ver si tienen evidencia. Y miren lo que dice la guía. Recomendación: el asesoramiento telefónico proactivo, asesoramiento en grupo e individual son formatos efectivos para suministrar el tratamiento del tabaquismo y se deben usar en intervenciones para el abandono del tabaco. Fíjense, nivel de evidencia, mayor grado de evidencia científica, nivel de evidencia A. Esta tabla es muy interesante porque está comparando la medicación sola frente a medicación y asesoramiento con línea telefónica de ayuda. Tenemos una razón de ratio de 1.0, cuando se usa medicación y teléfono se multiplica por 1.3 y también aumentan, como ven a la derecha de su diapositiva, la tasa estimada de abstinencia de un 23,2 a un 28,1. Por lo tanto, ya de antes de estas epidemias, se hablaba de la intervención en tabaquismo en páginas web, internet, correo electrónico y vídeos. Antes de entrar en esta diapositiva, sí que les quería recordar a nuestros telespectadores unas cifras muy interesantes de prevalencia de tabaquismo en España, de una forma muy breve. Que sería la última encuesta nacional de salud: consumo diario de tabaco en población de 15 y más años, en hombres un 25,6 y en mujeres un 18,8. Consumo de tabaco diario en población de 15 a 24 años, hombres un 20% y mujeres un 15,1%. Y en la encuesta Estudes, que es la que compara población de 14 a 18 años, hombres un 9,4 y mujeres un 10,3. Un poquito, y esto es muy importante y no nos gusta nada, un poquito más elevada que la encuesta Estudes anterior. Es decir, que nuestra población joven de 14 a 18 años ha habido un pequeño repunte y está fumando más que hace 2 años. Por lo tanto, con estas cifras tan elevadas de prevalencia de tabaquismo en España, sea en forma presencial, sea por teléfono, sea por videoconferencia, sea por lo que quieran, debemos hacer 2 preguntas fundamentales a nuestros pacientes ante cualquier motivo de consulta. ¿Fuma usted? ¿Quiere usted dejar de fumar? Ya nos iríamos al algoritmo que ven en la pantalla. En la parte derecha de la pantalla, cuando le preguntamos al paciente fumador si quiere dejar de fumar y nos dice que no ha fumado en ninguna ocasión, si dice que no, estimulamos su abstinencia, y si dice que sí, prevenimos la recidiva. En la parte izquierda de su pantalla, si le preguntamos al paciente si está dispuesto a dejarlo en este momento, si nos dice que no, fomentaríamos la abstinencia, y si nos dice que sí, estaríamos en la fase de preparación y, por lo tanto, ya proporcionaríamos tratamiento apropiado del tabaquismo. Ahí tenemos un algoritmo que le va a encantar al profesor Jiménez Ruiz, todavía vigente, que es el conjunto mínimo de datos diagnósticos en el fumador. Datos del año 2003 y todavía está vigente porque es lo mínimo que debemos hacer a nuestros pacientes fumadores para obtener un diagnóstico correcto y después instaurar un tratamiento adecuado. En esas preguntas: cantidad de tabaco consumido, mejor paquetes año, fase de abandono de Prochaska, precontemplación, contemplación, preparación,
acción, mantenimiento, cómo está motivado, grado de dependencia física, medida por el test de Fagerström, el largo o mejor el abreviado, intentos previos, muy importante preguntarle si le ha intentado usted previamente, motivos de recaídas y cómo ha hecho ese abandono de consumo. Y el punto 6, y no obligatorio, que sería la cosimetría, que mide el monóxido de carbono en el expirado. Esto estaría un poquito ahora, compañeros tertulianos, de hacer la cosimetría o la espirometría, habría que tener mucho cuidado por el tema del COVID-19. Tenemos que tener, ¿verdad que sí?, mayor protección por el sople, y que tengan cuidado, ¿no?, de no contaminar a los demás. Estaríamos entonces en la sesión 1 presencial, si fuera posible. Con todo lo anterior y unos datos muy interesantes que había que añadir. Peso, talla, presión arterial y si tenemos una analítica reciente, mucho mejor. El peso es muy importante, ya sabemos, telespectadores, que los 3 motivos principales de recaídas cuando abandonan el consumo de tabaco un fumador son la aparición de la depresión, síndrome de abstinencia y aumento de peso. Esos son los 3 principales motivos de recaídas. Por eso es muy importante que tengamos ahí a mano estos 3 datos, peso, talla y presión arterial. Y ya, como está en fase de preparación, elegiríamos una fecha de abandono, el paciente elegiría un día D y proporcionaríamos tratamiento. Pongo arriba, si lo ven en la diapositiva, sesión 1 presencial, que estaría muy bien que fuera la primera visita y presencial para que nos conozcamos, paciente, enfermero, médico, farmacéutico y paciente fumador. Si no es posible, incluso puede ser no presencial también esta primera visita, en tiempos de COVID. Sesiones sucesivas de revisión. Todas estas visitas pueden ser no presenciales. Lo haríamos por teléfono, lo haríamos por videoconferencia, lo haríamos por correo electrónico, por WhatsApp, por lo que sea. Si el paciente no puede asistir a la consulta, no debe asistir, puede ser no presencial. Sería a los 7 días, a los 15 días, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, etc. Y siempre que el paciente fumador lo necesite. Una llamada telefónica a tiempo es muy importante. Bueno, pues ahora estamos en una pandemia del COVID-19, por supuesto, con el virus asesino, el COVID-19 que está haciendo estragos. Y también estamos presentes con la pandemia del tabaquismo, ¿a que sí? Fíjense qué cifras, arriba de la diapositiva. 100.000 niños cada día se contagian en el mundo en esta enfermedad, el tabaquismo. 150 pacientes fumadores en España nos dejan cada día. Dejar de fumar es la mejor decisión que puede adoptar una persona en materia de salud. Los pacientes fumadores solicitarán tratamiento a los profesionales de la salud. No queremos que nuestros pacientes fumadores sean tratados por tenderos de la nicotina. Queremos que sean tratados por farmacéuticos, enfermeros, psicólogos y médicos. Por favor, siempre diríjanse a los profesionales de la salud. Estamos tratando una enfermedad crónica adictiva. Y por supuesto, y más en tiempos de COVID, es recomendable vacunarse de la gripe estacional y, por supuesto, vacunarse frente al neumococo con una dosis de vacuna trivalente. Ahora, al principio, el profesor Carlos Jiménez Ruiz del Día Mundial Sin Tabaco. Ahí tienen una imagen que ha creado la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y fíjense qué interesante. Va dirigida a los jóvenes para protegerles de la industria del tabaco y evitar que consuman tabaco y nicotina, que no los manipulen. Y fíjense el recuadro y la niña, y dice un mensaje que está un poquito turbio, pero se lo voy a leer, que dice: se ha revelado el secreto. Si su producto matara a 8 millones de personas cada año, 8 millones de personas, menuda pandemia, usted también buscaría una nueva generación de clientes. Ahí los tienen. Ya termino, señor profesor y señor moderador. No al tabaco, sí a la vida. Muchas gracias por su paciencia y por su atención. Y abajo tienen el correo electrónico, jdiamaratón@semergen.es. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por la bonita exposición y por atenerte tan magníficamente al tiempo. Te lo agradecemos mucho. Bien, y ahora ya vamos a la última ponencia de la webinar, que se corre a cargo del doctor Jaime Signes Costa, coordinador del área de tabaquismo de la SEPAR. Adelante, Jaime, cuando tú quieras.
Muchas gracias. Es un auténtico placer que hayáis pensado en mí. Gracias, presidente. Gracias, Carlos Jiménez, por haber pensado en este webinar, que es la número 14 que ha hecho SEPA, ¿no? Y un placer también compartir esta charla con José Luis y con Jesús. Bueno, esta es un poco el... Disculpad un segundito que lo pongamos en grande. Bien, el tema que voy a hablar es tabaquismo y COVID. Mi conflicto de interés no tengo ninguno respecto a esta presentación. Y este es un poco el índice que voy a seguir. Voy a hablar del COVID-19 y el tabaquismo, de lo que es o lo que ha representado, aunque vosotros lo habéis expuesto muy bien, el tabaquismo y el COVID durante estos meses, cuál es el futuro desde nuestro punto de vista y cuáles son las conclusiones que extraigo de esto. Bien, no me voy a extender mucho en el aspecto del COVID-19 y tabaquismo, porque hace más o menos una semana nuestro presidente Carlos Jiménez hizo una revisión muy exhaustiva y muy esclarecedora desde mi punto de vista sobre lo que representaba ello. Entonces, a la vista de los datos que hay, yo creo que como todo en esta vida hay una certeza y una duda. La certeza es qué es lo que pasa con los fumadores que tienen una enfermedad COVID-19. Bueno, pues esto no hay ninguna duda, como he comentado. Hay un montón de metaanálisis, he puesto 3 o 4 aquí abajo, hay 5 o 6. En todos ellos, claramente, los fumadores que cogen esta infección tienen un riesgo que ahí lo tenéis puesto, del 1.88 hasta casi el 2.51, de ingresar en las unidades de cuidados respiratorios e incluso fallecer. Los datos de abajo son de nuestro propio hospital. Y si eres fumador y eres ingresado en un hospital por una neumonía provocada por el SARS-CoV-2, tienes un riesgo muy alto de acabar en la UCI, sobre todo si tienes una edad avanzada y además tener más mortalidad que el resto de la población. Por tanto, la certeza respecto a esta es evidente. Los fumadores con COVID es un riesgo muy alto. Y la duda que tenemos es qué pasa con los fumadores con el COVID-19 en fumadores. Es decir, desde los primeros estudios, los 3 o 4 estudios que yo he puesto ahí pivotales, que son los primeros que lanzaron, que se publicaron en el Lancet, en el New England y en JAMA, parecía que había un número bajo de fumadores que ingresaban en el hospital con esta infección. Hay bastantes sesgos o bastantes dudas respecto a estos estudios. El primero de ellos, la edad media de los pacientes de estos estudios es de 45 años. Realmente no sabemos qué ha ocurrido con los pacientes de más edad, si los ingresaban en otros hospitales o no sé qué ocurrió con ellos. En alguno de los estudios, como por ejemplo el que publicó Caolín Huang en el Lancet, solo habla de fumadores activos, no habla de exfumadores, que es un porcentaje muy alto, como es evidente, pues son personas de más edad probablemente los que enferman por este coronavirus. Entonces, bueno, los de siempre arrimaron el ascua a su sardina y parece que quisieron presentar estudios o generar dudas respecto a si el tabaquismo protegía esto. Los datos de abajo son de mi propio hospital también. Nosotros, de todos los pacientes que hemos tenido ingresados, por descontado no ha sido tan abundante el número de pacientes como en Madrid, por ejemplo, pero hemos tenido un 7,4% de fumadores activos y casi un 30% de exfumadores. Es decir, si sumamos estos dos números, se acerca mucho a la prevalencia de tabaquismo que tenemos en la población, sobre todo teniendo en cuenta que la edad media de nuestros pacientes que han ingresado por la COVID-19 ha sido de 70 años, es decir, bastante mayor que el de los estudios que se presentaron en China. Esta es un poco la visión de esto, de COVID-19 y tabaquismo. Tabaquismo y COVID-19. ¿Qué ha ocurrido con el tabaquismo a lo largo de estos 2 o 3 meses? Lo primero que he hecho es buscar este artículo de Public Health sobre si ha habido interés en el tabaquismo a lo largo de la epidemia esta de COVID. Bueno, los hallazgos en el Google Trends son claros. La gente desde finales de febrero empezó a preguntar a Google qué pasaba con el COVID y el interés por dejar de fumar, resumido en el término quit smoking, pues prácticamente ha ido decayendo un poco y ha tenido pequeños altibajos, ¿no? Pero desde muy pronto ya se pusieron en marcha
artículos, han salido artículos sobre el papel que tenemos el personal sanitario respecto a dejar de fumar durante la epidemia de COVID-19. Este es un artículo publicado por un grupo de Canadá, en el que, ya lo habéis comentado, tanto Jesús como José Luis, la importancia de la telemedicina. Es decir, más allá de una línea de teléfono, yo quiero reivindicar lo que es la telemedicina, que creo que tiene un poco más de valor añadido. Luego me extenderé más. Y sobre todo, ellos mismos, aparte de las recomendaciones habituales, el interés en que la gente tome fármacos para dejar de fumar. Eso tiene mucha importancia respecto a la eficacia de los tratamientos. Los británicos, en concreto un médico de familia británico, lanzó en su revista, la revista de medicina de familia, los GP que llaman ellos, el riesgo que representaba para los fumadores la epidemia de COVID-19. Ellos lo describen como una tormenta perfecta para recaer y además, si no, fumar mucho más. Se basan en que la mayoría de los lugares de trabajo son libres de humo y eso hace que la gente no fume durante muchísimas horas al día. Luego, además, reconocen que el hecho de estar apuntado a gimnasio, de ser miembro de clubes de deporte, hace que tengas muy pocas posibilidades, es decir, tengas apoyo con la gente para mantenerte sin fumar. Estas cosas, obviamente, con la epidemia desaparecieron y entonces ellos recomiendan el uso de consultas electrónicas, la disponibilidad de las sociedades científicas de páginas web para esto y el uso de medicación que sea accesible, fácil. Ellos recomiendan la terapia sustitutiva con nicotina y han creado unos folletos informativos para esta epidemia que ahora les voy a mostrar. Esto es cómo dejar de fumar. Como es habitual, los ingleses conducen por el lado erróneo de la carretera, también están con sus cigarrillos electrónicos siempre recomendándolos, ahí lo podéis ver. Y tienen unos panfletos para los fumadores y también tienen una serie de panfletos para los sanitarios, ¿no? ¿Qué hacer con tus pacientes durante la epidemia de COVID-19? Son las recomendaciones que ya habéis comentado, son las recomendaciones reconocidas por todas las sociedades científicas y hacen especial hincapié, como hemos dicho, en que los pacientes tienen que tener disponible tratamiento para dejar de fumar o para mantenerse abstinentes. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué ha pasado con nuestras consultas, con nuestro trabajo habitual? Bueno, pues lo he dividido entre el confinamiento y la desescalada, en la que vamos a empezar pronto. Durante el confinamiento, pues esto es lo que ha pasado. Podíamos haber cerrado haber apagado los semáforos de las ciudades porque es que no había un alma. Por tanto, se suspendió cualquier actividad que estuviera programada. Eso implicaba las primeras consultas y las revisiones. ¿Qué hicimos nosotros con ello? Bueno, las primeras consultas no hemos podido nada más que hacer que recitarlas. En cambio, las revisiones hemos llamado por teléfono a todos los pacientes y lo más importante que creo que me gustaría transmitir es que hay que asegurar que aquellos pacientes que están tomando una medicación y que están sin fumar, hay que asegurar que continúen con esa medicación. Quiero romper una lanza a favor, como ha comentado Jesús, en la Comunidad Valenciana las farmacias han hecho una labor encomiable, es decir, directamente los pacientes han podido ir a la farmacia a recoger la medicación que estaba prescrita. Las recetas electrónicas han funcionado, ya funcionaban bien antes, pero esto ha sido un antes y un después. Ha permitido que la gente no tuviera que dejar la medicación si estaban sin fumar, ¿no? ¿Qué ha pasado con los que están ya en una fase de seguimiento de nuestros pacientes y estaban sin fumar? Bueno, pues hemos tenido que retrasar esa cita para verlos más adelante. Hemos sido un poco exigentes respecto, quizá un poco, no sé cuál es la palabra adecuada, hemos sido un poco intensivos en las altas. Nos hemos dado cuenta que no hemos podido mantener a los pacientes los 12 meses que habitualmente lo hacemos. Entonces, los pacientes que estaban sin fumar, a partir del 6º mes les hemos dado de alta. ¿Qué va a ocurrir ahora? La desescalada. En nuestra comunidad, a partir del lunes que viene, se abren las consultas externas y, bueno, pues las primeras consultas es un auténtico problema. No sabemos qué hacer con todas las consultas que tenemos pendientes.
Estamos intentando priorizar, he puesto entre comillas urgencias, porque realmente consideramos que los pacientes que tienen patología asociada al tabaco, bien respiratoria, oncológica, cardiológica, etcétera, son los primeros fumadores que deberíamos atender. Estos pacientes los estamos revisando con las interconsultas que nos han hecho y son los primeros que vamos a citar pues, a partir de, como digo, de esta semana que va a entrar. ¿Qué ocurrirá con las revisiones? Lo que vamos a hacer con las revisiones, bueno, sobre todo vamos a citar a aquellas personas que están aún en tratamiento para asegurarnos que no pierdan el trabajo hecho, y los pacientes que veamos que ya llevan meses sin fumar, como he comentado en lo que habíamos hecho antes, pues bueno, les vamos a dar de alta. ¿Funcionará? No lo sé. Sabemos que tenemos que trabajar además con un hándicap que nos imagino que en la mayoría de los hospitales del Estado ocurre. Tenemos que trabajar al 50% de la actividad previa para evitar el hacinamiento o la cantidad de pacientes en los centros sanitarios. Eso representa que unas consultas que teníamos de entre 20 y 25 pacientes las hemos tenido que reducir a la mitad en prácticamente el mismo periodo de tiempo. ¿Cuál va a ser el futuro? Pues si me permitís, yo creo que el futuro va a ser este. El futuro va a ser que los pacientes van a tener que ser contactados y van a tener la posibilidad de contactarnos siempre vía telemática. Esto es algo que estoy convencido no solo en el tabaquismo, en la mayoría de partes de neumología y de la medicina ha llegado y se va a quedar. Es decir, estas citas seguidas de los pacientes no las vamos a poder hacer. No, los pacientes tampoco van a querer entrar en esta dinámica previa y vamos a tener que buscar mecanismos para que podamos controlar a los pacientes a través de dispositivos electrónicos. Yo creo que aquí SEPAR o cualquier sociedad científica tiene un papel importantísimo. Yo creo que esta actividad telemática hay que protocolizarla, hay que evaluar su efecto, hay que crear iniciativas, apps para dispositivos de telefonía móvil, cualquier otro mecanismo, tablets, lo que sea, webcams, de forma que los pacientes puedan acceder. Me he atrevido a poner ahí una frase que es disponibilidad electrónica. Tenemos que acostumbrarnos a estar disponibles desde el punto de vista electrónico a nuestros pacientes, algo que nunca lo habíamos hecho. Vamos a tener que contestar correos electrónicos casi diariamente, vamos a tener que contactar con ellos. Ya he comentado, nosotros estamos intentando poner en marcha webcams para hacer una consulta no presencial, pero pudiendo ver al paciente, es decir, que la relación exista visual. Y creo que ese es el futuro y las sociedades científicas creo que tienen que liderar esto. Creo que hay que hacer un esfuerzo por parte de todos para que esto, que seguro que se va a quedar, no venga luego gente desde fuera e intente hacerlo algo que nosotros sabemos hacer muy bien. Y ya para terminar, las conclusiones que yo he extraído de lo que hemos vivido y lo que creo que vamos a tener que vivir. En primer lugar, creo que es muy importante vigilar el acceso al sistema. Yo creo que el tabaquismo no es una enfermedad o no se considera una cosa urgente, pero yo creo que sí que hay fumadores que son verdaderas urgencias para las consultas de tabaquismo y hay que revisar esas primeras en aquellos pacientes que ya tienen problemas serios y que exigen una intervención inmediata para que dejen de fumar. Estoy pensando en pacientes que tienen que ser intervenidos de cáncer de pulmón, pacientes que han tenido un infarto de miocardio, pacientes que son EPOC severo y que no consiguen dejar de fumar. Esas primeras que no pueden ir a un saco, eso hay que vigilarlo y que esas personas tengan un acceso directo a nuestras consultas. Hay que evitar las pérdidas, ya lo he comentado varias veces, sobre todo en aquellas personas que ya han hecho un esfuerzo, que han dejado de fumar, lo que comentaba Jesús, la gente ha empezado a tomar medicación y de repente han bajado la cantidad de personas que están tomando medicación, aunque muchas de ellas hubieran dejado de fumar. El riesgo de recaída en esos momentos es elevadísimo, por tanto, tenemos que vigilar con mecanismos electrónicos, a través de telemedicina, a través de contactos, a través de enfermería, lo que sea, para que estos pacientes puedan disponer de la medicación. Yo creo que la epidemia esta que hemos vivido nos ha hecho reconocer a los pacientes como adultos. Esa es mi opinión, no quiero que sea compartida con todos.
Entonces, esto creo que hace que nosotros cuando hagamos alguna actividad médica tenemos que aportar valor. No se trata de pensar que vamos a estar haciendo lo mismo que estábamos haciendo hace 10 años. Yo creo que hay que aportar un valor a nuestro trabajo y eso implicará relacionarnos con muchos pacientes de forma probablemente no tan directa como ha sido, pero podremos acceder a un número mayor y reconocer que los pacientes son efectivamente, lo decimos siempre, son los responsables de ellos mismos. Nosotros tenemos que ayudarles e informarles esto. Y, por tanto, revisar la forma de trabajar. Ahí he puesto un dibujito que he sacado de Internet y, efectivamente, vamos a estar a través de todos los dispositivos electrónicos. Es probable que dentro de unos meses o dentro de unos años los pacientes hagan coximetrías en su casa y nosotros podamos acceder a los resultados de esa coximetría a través de un dispositivo, de una app, y darle recomendaciones en ese momento sobre qué hacer, etc. Y nada más, muchas gracias, reiterar el apoyo que ha hecho SEPAR al abandono del tabaquismo, sobre todo en estos momentos tan difíciles, y gracias a Jesús y a José Luis por compartir conmigo estos momentos. Muy bien, muchas gracias, Jaime, por tu presentación y por ajustarte perfectamente al tiempo. Tenemos algo así como un cuarto de hora para poderlo dedicar a preguntas. Vuelvo a recordar a la audiencia que tienen en sus pantallas una dirección de email a la que pueden enviar preguntas y nuestros ponentes se las responderán en el plazo de 24 o 48 horas. Me gustaría comenzar esta parte de la discusión haciéndole a Jesús una pregunta y un comentario que él también lo ha dicho, ¿no? Vamos a ver, verdaderamente yo creo que durante esta epidemia de la COVID-19, en lo que llevamos de epidemia, y lo ha mostrado Jesús en esa gráfica muy sugerente, no hemos tomado ventaja de lo que es la situación, de lo que es la epidemia de la COVID para ayudar a nuestros pacientes a dejar de fumar. Estamos en un momento en el que el tratamiento del tabaquismo se financia por el sistema público de salud. Estamos ante una epidemia que hace que la enfermedad en el fumador sea mucho más grave, tenga mucha más capacidad de matar. ¿Auténticamente esto lo estamos diciendo nosotros a la población general? ¿Auténticamente estamos aprovechando esta situación para mandar a la población general la idea, ahora es el momento de dejar de fumar, en el momento de la epidemia y encima teniendo una financiación pública de los tratamientos para dejar de fumar? ¿Qué te parece, Jesús? Bueno, yo creo que no hemos aprovechado una oportunidad que hemos tenido. Yo le estaba escuchando al profesor Carlos Jiménez y me ardía porque digo, hemos tenido una oportunidad, porque lo urgente se ha comido a lo importante. Porque no nos ha pillado preparados, vamos a reconocerlos, ¿no? Hemos tenido... Pero a partir de ahora tenemos que aprovecharlo. Yo, mientras usted hablaba, yo estaba pensando que estaría muy bien tener un documento con las sociedades científicas, como decía el doctor Jaime Signés, en el cual todas las sociedades científicas demos el mismo mensaje y todos los profesionales de forma multidisciplinar demos los mismos mensajes. Yo he mandado varias cartas al ministro diciéndole que era el momento de reunir a las sociedades científicas para qué hacer en esta situación de crisis, ¿no? No me ha sido devuelta la respuesta ninguna, ¿no? Yo simplemente lo dejo encima de la mesa, que yo creo que hay que aprovechar el mayor recurso que tiene la administración, que son los profesionales de salud. Pero yo quiero aprovechar este foro y este maravilloso foro que además SEPAR, para nosotros los farmacéuticos ha sido desde el primer momento una sociedad que nos ha ayudado en todo, a formarnos, nos ha estimulado a investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos mucho con la atención primaria, aquí con el doctor Díaz Maroto, es uno de nuestros examinadores en el plan que tenemos de cesación tabáquica y él es consciente del trabajo que estamos haciendo. Yo creo que habría que mandar ese mensaje, incluso si me apuran, ¿por qué no? Un anuncio en televisión, televisión, en medios, ahora es el momento de dejar de fumar. No, o sea, aparta, tienes un enemigo que es el COVID, pero tienes otro que es un aliado impresionante del COVID, que es el tabaco, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues por sacar conclusiones, a mí me gustaría, nada, algo muy sencillo, un documento muy concluyente de las sociedades científicas. La gente necesita referentes y yo creo que las sociedades científicas da validez
a los mensajes que transmitimos, porque el doctor Google, hay mucha información y eso despista. Entonces yo creo que hay que aprovecharlo y hemos visto, ¿no?, cómo la gente, cuando se le facilita los tratamientos, los diagnósticos y tal, pues yo creo que ha habido un repunte, ¿no?, de gente que ha querido dejar de fumar a principio de año. Y ahora mismo la telemedicina, lo decía el doctor Jaime Signés, yo creo que ahí podemos, nosotros en nuestro programa CEFAC Expert tenemos una app para contactar con el paciente. Pero a mí me encantaría poder contactar con el médico. La receta electrónica tiene muchísimas posibilidades, no están desarrolladas. Yo puedo mandar un mensaje, pero ¿cuándo ve el médico el mensaje que yo le mando? Hasta que no llega el paciente a su consulta. Eso es terrorífico. Si yo necesito que lo vea ahora, ¿no? Y yo quiero estar conectado con mi médico de primaria, con el hospital, porque todo eso va a ir en beneficio del paciente y de la población. Yo creo que es un buen momento para que, al menos en tabaco y liderados pues nuestro líder, ¿no?, natural, ¿no?, José Luis, Jaime, que tenemos ahí a Carlos, poner algún documento con los sellos de las sociedades científicas de un decálogo de algo básico para que los pacientes tomen conciencia y difundirlo todos. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Creo que es una magnífica idea la que estás diciendo y que, bueno, que tendríamos que pensarlo para entre todos echarlo adelante, ¿no? Si de esta webinar sale esa idea y la podemos concretar, sería estupendo. Ahora tengo una pregunta para José Luis, también siguiendo un poco con la estela del tratamiento del tabaquismo. Desde enero de este año, el tabaquismo tiene en España, el tratamiento del tabaquismo en España se financia por el Sistema Nacional de Salud. Pero esto es una cosa a la que damos la bienvenida a todos los profesionales sanitarios. Todos los profesionales sanitarios lo hemos estado pidiendo desde hace años. Así que hay que dar la bienvenida a esta decisión que fue tomada. Pero verdaderamente es la que queremos, tiene que mejorar. ¿Qué me podría responder a eso, José Luis? Pues una pregunta muy buena, profesor, porque ya a final del año 2019 venían ya los rumores de que se iba a financiar por fin, como decía el profesor, tantos años esperando. ¿Cuántos? Querido profesor, 15, 20, 30 años. ¿Por qué tenían que estar nuestros pacientes fumadores discriminados respecto a otras patologías crónicas, hipertensión, diabetes, colesterol? Por fin llegó la gran noticia. E incluso los pacientes se acercaban a nuestras consultas al final de año y nos decían: avísenos cuando esté financiado, avísenos cuando esté financiado. Llegó enero, sale la orden ministerial, todos muy contentos, por fin en España se ha conseguido la financiación de los tratamientos. Pero claro, esta alegría tuvimos que leer luego la letra pequeña, ¿a que sí? La letra pequeña decía unas cosas que ya no nos gustaban tanto a la sociedad científica y a los profesionales de la salud, como por ejemplo, que solamente se financiara bupropión y vareniclina, no la TSN, solamente bupropión y vareniclina. Segundo, que para que los pacientes se beneficiaran de esta financiación del Sistema Nacional de Salud, de estos dos medicamentos, tenían que cumplir los siguientes requisitos. 1, haber hecho un intento previo el año anterior. Vale, ahí estamos de acuerdo. 2, que fumaran 10 o más cigarrillos. Vale, podemos estar de acuerdo. 3, que nuestros pacientes fumadores obtuvieran en el test de la dependencia física de la nicotina, test de Fagerström, una puntuación de 7 o más puntos. Esto equivale a que estos pacientes se iban a beneficiar si tuvieran una dependencia física alta. ¿Y saben nuestros telespectadores qué porcentaje de pacientes van a estar con sus tratamientos financiados? Un 20% de ellos, solamente un 20%. Están con un 7 o más de un 7 en la dependencia física. ¿Qué vamos a hacer, profesor Carlos Jiménez y con tertulios, con el 80% restante que no se van a beneficiar de esta financiación, que se van a tener que seguir pagando los medicamentos? ¿Se imaginan ustedes que dijesen los pacientes hipertensos que tengan 180 de presión sistólica y 100 de diastólica son los que a partir de ahí van a tener beneficio y se van a beneficiar de su financiación del tratamiento para la hipertensión? Pero los que tengan menos de 180 no, se la van a pagar ellos. Ahí lo dejo. Así que
dirigentes del Sistema Nacional de Salud tomen nota y, como decía Jesús, vamos a hacer otro decálogo. ¿Qué les parece? Ahora que estamos aquí hablando, varias sociedades científicas, un decálogo, y vamos a mandar unas peticiones al Ministerio diciendo que se financien los tratamientos para dejar de fumar para todo paciente fumador que quiera hacer un intento serio de dejar de fumar. Gracias. Muy bien, gracias, José Luis. Has puesto el dedo en el ojo. Creo que es importante esa reflexión sobre la financiación del tratamiento del tabaquismo en España en este momento. Otra pregunta para Jaime. Jaime, ya por ser un poquito más amplio, por no centrarnos solo en el tratamiento del tabaquismo, bajo el punto de vista tuyo como coordinador de SEPAR, ¿qué te parece del área de tabaquismo de SEPAR? ¿Qué te parece que nos falta en el panorama actual para llegar a tener una auténtica política de adecuado control del tabaquismo, de adecuada prevención del tabaquismo? ¿Qué medidas serían necesarias? Pues gracias por la pregunta, Carlos. La verdad es que es abrir un poquito más el abanico de acciones. Yo creo que echamos en falta desde hace algunos años. Las leyes, la del 2005 y la del 2010, fueron muy efectivas en el momento. La sensación que hemos tenido siempre desde SEPAR es que se han relajado esas medidas. Consideramos que debería ser un poquito más estricto en el cumplimiento de las medidas de dejar de fumar en lugares públicos. Estoy pensando las famosísimas terrazas en los meses de invierno, que no es ninguna terraza, es una parte más del restaurante o del bar. Sabemos que ahí se hace la vista gorda. Creo que habría que ser un poquito más incisivo respecto a la publicidad que se permite de los cigarrillos electrónicos, de otros dispositivos. Conocemos todos nosotros que estamos trabajando en estos temas que hay huecos legales que estas compañías consiguen atravesar y permite hacer publicidad de dispositivos que vienen del tabaco también. Y por último, una cosa que reivindicamos todas las sociedades científicas desde hace muchísimos años, y es el precio del tabaco. No es posible seguir teniendo uno de los precios más baratos de los países de Europa Occidental. Eso hace que la gente tenga mucha facilidad para acceder a los cigarrillos, y no hay forma de controlar eso si no es con el aumento del tabaco. Todo el mundo tenemos en la mente un montón de estudios en el que el aumento del precio del tabaco disminuye inmediatamente la prevalencia de tabaquismo. Sobre todo es que evita que muchos adolescentes, que ahora ya hemos visto en las encuestas que no hay forma de bajar la edad de aumentar, perdón, la edad de empezar a fumar, es lo más efectivo para que la gente no empiece a fumar, es aumentar el precio del tabaco. Esas serían un poco las medidas, vigilar la ley y aumentar el precio del tabaco. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Tenemos todavía tiempo, yo creo, que para hacer una nueva ronda de preguntas para cada uno de vosotros. Os ruego que seáis concisos en las respuestas, y seguro que con 3 preguntas más habremos acabado en tiempo esta webinar. Por empezar por el último que le preguntaba, por empezar por Jaime. Jaime, está bien claro, y todos lo habéis dicho, ¿no?, que la telemedicina, la consulta telefónica para ayudar al fumador en su proceso de abandono de consumo de tabaco es lo que se va a imponer. Pero ¿es necesario tener una formación muy especial para hacer esta telemedicina, para hacer esta consulta telefónica de ayuda al fumador, o los que habitualmente tratamos a los fumadores ya tenemos suficiente formación para hacerla? Me gusta mucho esta pregunta porque ha salido antes, José Luis ha comentado las quit lines que están en Estados Unidos desde hace más de 30 años, no solo para el tabaco, sino también para el alcohol y otras drogodependencias. Me gustaría recalcar que es algo diferente, ¿no? Nosotros es una consulta que podemos hacer teniendo al paciente delante, en el otro lado de la mesa, o es una consulta que podemos hacer nosotros, que estamos formados para tratar este tipo de pacientes, a través de otro dispositivo, que puede ser o bien un teléfono, o bien una tablet, o bien una webcam, lo que sea, ¿no? Creo que nosotros tenemos, no es que
que haya una persona que trata a unos pacientes. Son nuestros pacientes los que nosotros los vamos a seguir, no presencialmente, porque la situación lo va a impedir, porque no vamos a poder ver tantos pacientes al día como estábamos viendo. Entonces nosotros les vamos a decir a los pacientes, vamos a tener, va a haber actividad, va a haber relación médico-paciente, pero no delante de usted, sino que lo voy a llamar por teléfono, me va a usted mandar un correo. Es otra visión que creo yo que valdría la pena dejar clara. Muy bien, muchas gracias. Ahora me voy a José Luis. Vamos a ver, doctor Maroto, vamos a entrar un poco a hablar de lo que es este Día Mundial sin Tabaco, que está dedicado a los jóvenes. Está dedicado sobre todo con este mensaje de que no te engañen, lo cual me gusta, ese mensaje me parece que es muy importante mandárselo a nuestros jóvenes. En ese sentido, ¿tú piensas que lo que en el momento actual está pasando con los cigarrillos electrónicos, con los dispositivos que calientan pero no queman tabaco, o con las pipas de agua, es un auténtico problema? ¿Es casi más problema que el cigarrillo? Efectivamente, es un problema muy importante a nivel mundial. Nos llevan ventaja en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, después de que se implantara el cigarrillo electrónico, se han dado cuenta de que el consumo de la gente joven sobre cigarrillos electrónicos estaba disparado. Y entonces tuvieron que tomar ya medidas para limitar la venta de estos cigarrillos. Nosotros siempre vamos con un poquito de retraso, igual que pasó con el cigarrillo tradicional. Tenía aquí un dato que no sé si lo dije al principio, no, me parece que me lo salté en mi exposición, y es un dato muy importante y que llama mucho la atención. Es el número el consumo de cigarrillos electrónicos en España alguna vez en la vida. En la encuesta, la tienen ustedes, la encuesta Estudios de 2018, dice, en 2016, fíjense, en 2016, habían probado alguna vez en la vida, o en hombres, un 22,6% y en mujeres un 17,5%, 22 y 17 respectivamente. Pero en el 2018, 2 años después, habían probado en hombres un 52,4 frente a un 22, y en mujeres un 44 frente a un 17,5. Aquí lo que trata la industria del tabaco es manipular, porque dicen que sirve para dejar de fumar, pero tenemos el inconveniente de que la gente joven se está enganchando, y con dispositivos muy interesantes, como aquellos que se enchufan en el ordenador, que se calientan a través como si fuera un pendrive, con múltiples sabores, como siempre, están rememorando el cigarrillo tradicional al cigarrillo electrónico, adaptándose a los tiempos modernos. Muy peligroso. Muy bien, muchas gracias, José Luis, por esta intervención, que creo que también es clarificadora y que habla de lo que podemos hacer en las sociedades científicas en este Día Mundial sin Tabaco. Si me permite, profesor, un inciso. Sí, claro, por supuesto. Muy breve, es en relación a la prohibición del sabor mentolado, ¿verdad que sí? Ah, sí, muy importante. Ha sido unos días muy importante, pero sin embargo no se ha dicho nada de los sabores del electrónico, ¿a que no? Porque va por otra legislación. Claro, efectivamente. Muy bien. Y ya la última pregunta para Jesús. Jesús, los farmacéuticos estáis haciendo una labor verdaderamente encomiable en cuanto a la intervención sobre el tabaquismo de vuestros clientes, de las personas que acuden a las oficinas de farmacia. Mi pregunta va, ¿llega mucha gente a vuestras oficinas preguntándoos acerca de que quieren dejar de fumar, qué pueden utilizar para conseguirlo? ¿O sois vosotros los que tenéis que sacar esa conversación para que el paciente cliente os hable? Te quiero decir, ¿existe en la población general un reconocimiento de que vosotros podéis ayudarles a dejar de fumar, o sois vosotros los que tenéis que hacer una intervención proactiva? Yo estoy totalmente de acuerdo en lo último que ha comentado. Tenemos que ser proactivos, no hay que esperar. Ha dicho una palabra que a veces se dice con tono peyorativo, y para mí es todo lo contrario. Es la palabra cliente, esa población que se convierte en cliente. La población en España es libre de ir a la farmacia que quiere. Si se convierte en cliente de una farmacia es por el servicio que le dan. O sea que eso es bueno, no es peyorativo. Y esa confianza que tú adquieres con esa persona te lleva a poder intervenir y a decirle, oye, ¿por qué no dejas de fumar? Sabes que tienes, lo decía antes el doctor Díaz Maroto, esas dos preguntas,
¿Fumas? ¿Quieres dejar de fumar? Creo que tenemos que ser proactivos y eso empiezo el mea culpa conmigo mismo. Hacemos mucho, pero yo siempre pienso en todo lo que podemos seguir haciendo, ¿no? Entonces creo que debemos ser proactivos, por eso pido ese decálogo. Ahora es el momento porque hay una crisis, la gente sale a la calle, las terrazas, lo comentaba, y sí que me gustaría, bueno, espero haber contestado a la pregunta, pero sí me gustaría no dejar dos aspectos que me he dado cuenta que creo que desde SEFAC y en la farmacia comunitaria creemos fundamental. Mirad, se han iniciado una serie de tratamientos que no sé si se van a seguir o no se van a seguir. A mí me preocupa mucho la caída de los tratamientos, de las unidades que se han dispensado. Eso significa, ya no es el inicio de tratamiento, sino el seguimiento, o sea, la segunda caja, el segundo envase. ¿Qué va a pasar si esa persona no tiene que tardar, me parece que es un año, ¿no?, en poder volver a que su tratamiento se financie? Yo creo que esto tenemos que replantearlo. Ha habido una situación excepcional y hay que tomar medidas excepcionales. Por lo tanto, a esas medidas que, lo del test de Farenston de 7 para arriba, me da la risa, porque hay gente que tiene 5 y que, bueno, en fin, eso es una medida que nos ayuda, ¿no?, pero no es una medida definitiva, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con toda esta gente que ha interrumpido el tratamiento, por lo que sea? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Eso es una pregunta muy, muy interesante. En buena ley, esa sería gente que debería seguir con el tratamiento si está prescrito por un profesional sanitario, lógicamente. Pero se ha caducado la receta, si lo ha interrumpido, ¿quién toma la decisión de que debo volver a empezar? Comentaba Jaime de que se va a reducir el 50% las visitas en los hospitales y seguramente se van a ir a temas más urgentes y se va a dejar lo importante. A mí esto me preocupa mucho porque puede dar una sensación de fracaso en la persona que ha iniciado un tratamiento, ¿no? Y yo creo que ahora mismo todos tenemos información, la pena es que el farmacéutico no pueda acceder a ella, pero yo creo que a través de la historia clínica y la receta electrónica, si hacemos una estrategia multidisciplinar, nosotros también tenemos una app que ponemos a disposición vuestra, porque todos esos datos que obtenemos de la farmacia fácilmente lo podríamos pasar con autorización del paciente al médico. Y a mí me encantaría que el médico tuviera toda esa información que nosotros generamos en la farmacia, ¿no? Yo creo que eso, en una mesa común de trabajo, seguro que encontraríamos soluciones. Y por eso yo creo que esto lo tiene que liderar, pues, quien es un líder moral para todos nosotros, ¿no? Y bueno, le voy a dejar trabajo al moderador, que ya tiene bastante, pero yo creo que sería un proyecto precioso y es el momento. Como decía Jaime y José Luis de Sociedades Científicas, al final están los profesionales en cada área, pues, con más ganas de, ¿no?, con que tienen, pues, esa inquietud en mejorar, en conocimiento, en investigar, en aportar. Lo dejo ahí encima de la mesa: telemática, vía telemática, historia clínica, receta electrónica, trabajo multidisciplinar y, sobre todo, el paciente. Si estamos por el paciente, ¿qué vamos a hacer con esos tratamientos interrumpidos que creo que hay que retomar y darle una segunda oportunidad por estas medidas excepcionales? Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, por tus palabras, por tus comentarios, porque verdaderamente has expuesto en cada una de tus intervenciones, has expuesto cosas a hacer que son bien interesantes y que las tenemos que tomar. Yo ya, para terminar, simplemente agradecer a los 3 ponentes sus magníficas ponencias, agradecerles su disponibilidad para estar en esta webinar, agradecerles las contestaciones que han dado a cada una de las preguntas y nada más. Agradecer a nuestra audiencia, pues, el habernos seguido y volverles a recordar que tienen la disponibilidad de mandar sus preguntas a la dirección de email que figura en sus pantallas y nada más. Adiós a todos y que nos cuidemos para terminar ya de vencer a esta terrible epidemia que ahora nos está asolando, la COVID-19. Un abrazo.